agradezco. Listo. Los cementos asfálticos, pues vamos a denominarlo con la letra CA o AC. Cement asphalt o cemento asfáltico. A eso dijimos que se le añadía una letra, un número, perdón, y ese numerito que se le añade me va a indicar el rango de penetración que tiene ese cemento asfáltico. ¿Sí? Recordemos que los rangos de penetración me definen si un cemento asfáltico es duro o si un cemento asfáltico es blando. Cementos asfálticos duros, normalmente para tierra caliente, cementos asfálticos blandos para tierra fría. Es decir, que este número me indica la dureza de ese cemento asfáltico. Los más utilizados en Colombia son 40-50, un asfalto pues, bastante duro. Estos que les estoy diciendo son asfaltos normalizados, es decir, asfaltos comunes. Está el 60-70, que es el más usado, asfalto normalizado. Está el 80-100. Por ejemplo, el 60-70 es un cemento asfáltico con un rango entre 60 a 70, de 60 a 70 décimas de milímetro en el ensayo de penetración. Es decir, la aguja penetró hasta 60 o 70 décimas. Está el 120-150, que son asfaltos más blandos, y el 200-300. ¿Ok? Les dije también los ensayos que hay que realizarle a sus cementos asfálticos. Hicimos un ejercicio de cementos asfálticos, cómo escoger, ¿cierto? ¿Sí o no? Hicimos un ejercicio para calcular el índice de penetración. Hicimos, sí, calculamos el índice de penetración. No hicimos el ejercicio para escoger el cemento asfáltico. No, ingeniero. Ok. No, quedamos Entonces por hagamos ahí. un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Dice lo siguiente. Determine el tipo de cemento asfáltico para utilizarse en una mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC 19 como carpeta de rodadura. En la vía Planeta Rica, Caucasia, donde se espera un tránsito de diseño de 17.9 por 10 a la 6 ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño para el periodo de diseño. Según los datos del IDEAM, la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto es de 28.8 grados centígrados.
¿Ok? Entonces, para ello, nos vamos a la tabla 400, que está en las especificaciones técnicas, en el artículo 400, que habla de las mezclas densas en caliente. Y ahí encontramos esta tabla. Esta tabla tenemos 3 parámetros para entrar. El primero es el tipo de capa de rodadura. El segundo es el tránsito de diseño. Y el tercer parámetro es la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto. Ok, entonces ingresemos primero con el tipo de rodadura. Tenemos opciones de rodadura o capa intermedia. Rodadura es aquella capa que está en la superficie, en contacto directo con el tránsito. Capa intermedia es aquella capa que está debajo de la capa de rodadura en estructuras de pavimento que tengan capas asfálticas de 2 capas o más. Base asfáltica es aquella base que está debajo de una capa intermedia en capas asfálticas de pavimentos flexibles que tengan por lo menos 3 capas. Tenemos mezclas discontinuas en caliente para capa de rodadura, en donde solamente tenemos ciertos tamaños de agregados. Tenemos mezclas drenantes, que son aquellas mezclas que tienen unos porcentajes de vacío encima del 18% y sirven explícitamente para zonas de alta pluviosidad. Y tenemos asfaltos de altos módulos, que son aquellos asfaltos para condiciones muy especiales y para pavimentos de alta. ¿Ok? Entonces nuestra capa es carpeta de rodadura, es decir, la primera. Listo. ¿Cuál es nuestro tránsito? 17.9 por 10 a la 6. ¿Eso en qué rango de clasificación de nivel de tránsito según Invías está? NT3. NT3. ¿Por qué NT3? Porque es mayor a 5 millones de ejes. Correcto. Entonces es un NT3 porque está en el rango superior a 5 millones de ejes equivalentes. Entonces tenemos que es NT3. ¿Ok? La tercera tríptica de columnas. Y 28.8 es nuestra temperatura media anual ponderada. Entonces, en conclusión, tenemos carpeta de rodadura, NT3 y 28.8 está en el rango de más de 24 grados centígrados. Tenemos que debemos de utilizar cementos asfálticos. Entonces utilizamos cementos asfálticos normalizados del tipo AC 60-70, es decir, entre 60 décimas de milímetro de dureza. Y o cemento asfáltico modificado, es decir, con polímero
Se conectó, profe. Y como que, sí, que yo también me separo.
Hola chicos, ¿escuchan? Sí, 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 Me expulsó Teams y no sé qué pasa con Teams. No me ha dejado entrar. El problema es que me estoy conectando por el celular. Perdí la presentación. La tengo en el computador. Aló. No, esto ha sido imposible con este internet. Lo vuelvo a intentar a ver. listo, profe, hágale. Ya ingresé. Ya. ¿Están viendo, muchachos? no, ingeniero Dorado. No, ingeniero, todavía no ha cargado. No, profe. ¿No están viendo la presentación? Ok. no, No, ingeniero. Y ahora tampoco. Nada. Nada, ingeniero. No, ingeniero. ¿Están viendo la presentación o no? Sí, ahí sí, ahora sí, Ahora sí ingeniero. ya. Y ahora sí. Bueno, ok. Entonces, del ejercicio habíamos dicho que de acuerdo con las características de la vía, se puede utilizar cemento asfáltico normalizado, tipos AC 6070 o cementos asfálticos modificados con polímeros tipo 3. ¿Ok? ¿Está claro el ejercicio? ¿O tienen alguna duda sobre el ejercicio? ¿Está Hasta claro, ahora no, chicos? ingeniero. Hay otra clasificación, que es la clasificación de cementos asfálticos por grado de desempeño. Y esta clasificación es de acuerdo con la metodología SuperPape. SuperPape es una metodología de diseño de mezclas asfálticas para pavimentos de alto desempeño y se basa básicamente en función de las condiciones climáticas de la zona del proyecto, condiciones climáticas extremas, de tal manera que nosotros podamos tener mezclas asfálticas que tengan o cumplan propiedades físicas adecuadas para esas condiciones extremas. Y para esta clasificación se determina tipos de cementos asfálticos con la letra PG, que significa Performance Grade.
o en español grados de desempeño. Y eso lo acompaña un número. Ese numerito me indica los rangos de temperaturas máximas y mínimas de diseño a las cuales ese pavimento se puede desempeñar óptimamente. Por ejemplo, un PG 64 menos 28 quiere decir que es un cemento asfáltico para mezclas asfálticas de alto desempeño por diseño Super Pave, donde tiene funciones óptimas en temperaturas desde 64 grados centígrados hasta menos 28 grados centígrados. ¿Ok? Entonces funciona óptimamente entre esos rangos de temperatura. De acuerdo con esta clasificación PG, vamos a tener 21 tipos de pavimentos asfálticos. Esta clasificación, pues en Colombia no se utiliza casi, es nueva básicamente, pero para que tengan conocimiento. El otro producto asfáltico son las emulsiones asfálticas. Cuando hablamos de emulsión asfáltica, es cuando tenemos agua y a ese agua le agregamos asfalto. ¿Qué ocurre si yo al agua le agrego asfalto? Ocurre que el agua, si le agrego asfalto, el asfalto se me va hasta el fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque el asfalto es más denso, no se mezcla directamente con el agua. Pero le puedo agregar un elemento o un aditivo, un elemento que es un elemento dispersante o emulsionante, que lo que hace ese elemento es me parte las moléculas del asfalto en tamaños infinitesimales, de tal manera que se pueda lograr una mezcla entre el asfalto y el agua. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ahí sí podemos mezclar el asfalto con el agua en una sola mezcla que vamos a llamar emulsión asfáltica. ¿Ok? Y es muy bueno porque es completamente líquida, siempre está en condición líquida. El único inconveniente es que no se puede dejar almacenado por mucho tiempo porque se sedimenta o no se puede mover mucho o agitar muy rápido en los traslados porque también se puede sedimentar. Entonces, la emulsión asfáltica es una dispersión estable de pequeños glóbulos de asfaltos en agua al agregarle un agente emulsificante dispersante que logra la disolución y la mezcla de los dos. Ese elemento que yo le agrego es un elemento generalmente formado por, puede ser sulfato, puede ser fases descendientes jabonosas. Tienen cabezas iónicas polares que son compatibles con el agua y generan una cadena hidrocarbonada químicamente compatible con el asfalto. Entonces, de esa manera vamos a obtener en la emulsión que los glóbulos adquieren, dependiendo del dispersante, cargas eléctricas de cabeza polar. Y podemos tener cargas positivas o cargas negativas.
Si tenemos cargas positivas, en la emulsión que los glóbulos de asfalto adquieren cargas eléctricas positivas, vamos a tener emulsiones asfálticas catiónicas. Si tenemos cargas adquiridas por la cabeza polar, de que los glóbulos de asfaltos por la cabeza polar adquieren cargas negativas, vamos a tener emulsiones asfálticas aniónicas. Entonces, de esa manera, a las catiónicas se les antepone la letra C y a las aniónicas se les antepone la letra A, o no se le pone letra. Adicionalmente, cuando utilizo la emulsión asfáltica y la empleo en un riego, la utilizo en obra, esta agua se evapora junto con el elemento dispersante. Entonces, cuando el agua se evapora, me va a quedar solamente el asfalto, ¿sí? Seco. Ese asfalto, vamos a llamarlo asfalto residual. Y en el momento cuando se evapora el agua con el elemento dispersante, vamos a decirle que la emulsión sufrió rotura o se rompió. Y ahí hablamos que la emulsión asfáltica sufre rotura o que se rompe, que corresponde básicamente a la separación de las fases cuando se separa el agua con el asfalto. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la evaporación de esas fases, de la velocidad de evaporación de esa agua y de ese dispersante, en Colombia vamos a tener 3 tipos de emulsiones asfálticas. La emulsión asfáltica en Colombia está regida por la norma INVIAS 411 del 2013. Entonces vamos a tener emulsiones asfálticas de rotura rápida, que se van a denominar con la letra RR, emulsiones asfálticas de rotura media, con la letra RM, y emulsiones asfálticas de rotura lenta, con la letra RL, de acuerdo con la velocidad con que se produce el rompimiento, es decir, la salida del agua de la mezcla. ¿Sí? De tal manera, entonces, si yo tengo una RL, ¿qué significa? Que es una emulsión asfáltica, por ejemplo, aniónica. Si tengo una CRL, tengo una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta, y así sucesivamente. Adicionalmente a estas letras se les antepone un número. ¿Sí? Por ejemplo, a CRL se le colocó un numerito. Ese numerito que se le pone puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 0, puede ir también acompañado adicionalmente a eso de la letra H. ¿Ok? Entonces, para los tipo 1, tenemos que son emulsiones asfálticas que nos indican contenido de ligante residual de baja viscosidad. Para el tipo 2, emulsiones asfálticas de alta viscosidad. ¿Ok? Cuando le colocamos H, estamos indicando que es una emulsión asfáltica de alta estabilidad, en donde normalmente para hacer
emulsión asfáltica se utilizó un cemento asfáltico normalizado del tipo 60-70. ¿Ok? Si le colocamos la letra M, significa que esa emulsión asfáltica se preparó con cemento asfáltico modificado, es decir, con polímeros. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí las nomenclaturas de las emulsiones asfálticas? ¿Sí o no, chicos? Ingeniero, una preguntita. Entonces, las letras quedarían MCA para lo del modificado, para lo del cemento modificado. No, quedaría, por ejemplo, ya les pongo un ejemplo. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos CRR1. ¿Qué quiere decir CRR1? Que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo 1, quiere decir que tiene una baja viscosidad. La CRR2 significa que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo 2 con alta viscosidad. La CRL1 significa que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo 1. ¿Ok? Y hay otras nomenclaturas que ya vamos a decirles aquí, por ejemplo, en las especificaciones técnicas tenemos la CRL1. ¿Qué quiere decir esto? Díganme. 1H. ¿Qué indica, chicos? Díganme. Una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta y de alta viscosidad, ¿no? Ok, sí, es una emulsión. Es una Es que baja emulsión. viscosidad y alta estabilidad. Ok, es correcto. Es una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo 1 de alta estabilidad, donde el cemento asfáltico utilizado para la preparación de esa emulsión asfáltica es un cemento asfáltico normalizado del tipo 60-70. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Por ejemplo, si aquí hubiésemos tenido, por ejemplo, por dar un ejemplo, CRL2M, ¿qué quiere decir eso? Significa que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo 2, es decir, de alta viscosidad, donde el cemento asfáltico utilizado es un cemento asfáltico modificado con polímeros. ¿Ok? ¿Qué es CRM? Cemento asfáltico catiónico de rotura media. Correcto, es una emulsión asfáltica catiónica de rotura media. Y así sucesivamente, chicos. ¿Listo? Realmente a eso vamos a ver que hay cierta compatibilidad entre los agregados pétreos, la emulsión asfáltica. ¿Ok? Entonces, las emulsiones asfálticas aniónicas con los agregados de origen sílices tienen buena evaporación, velocidad baja. Cuando hablamos de velocidad, es la velocidad de rotura y adhesión con los agregados pobres. Y para los agregados pétreos calcáreos hay una reacción física-química, velocidad de rotura media y una adherencia buena. Para las emulsiones asfálticas catiónicas, tenemos que las emulsiones asfálticas catiónicas con los agregados silícicos tienen una buena o una adecuada reacción físico-química. Hay una reacción físico-química entre los dos, lo que genera y va a haber una adherencia con el agregado excelente entre el cemento asfáltico y el agregado. Y las emulsiones asfálticas catiónicas
con los agregados calcáreos, también sufre una reacción físico-química. Tenemos una velocidad de rotura alta y una adherencia buena. Entonces, aquí podemos ver que de los dos, pues, funciona mejor, independientemente del tipo de agregado, emulsiones asfálticas catiónicas para carreteras. Por eso, generalmente, utilizamos emulsiones asfálticas catiónicas para carreteras. Vemos, por ejemplo, que las emulsiones asfálticas, cuando hablamos de agregados, hablamos de dioritas, areniscas, granitos, cuarcitas. ¿Ok? Es decir, que las emulsiones asfálticas con estos tipos de agregados aniónicas tienen una adherencia muy pobre. Y cuando hablamos de agregados asfálticos calcáreos o alcalinos, nos referimos a aquellos agregados pétreos conformados por mármol, por calizas o por basaltos, en donde las emulsiones asfálticas catiónicas son excelentes. Ok, perdón, de adherencia buena. Listo, chicos. Entonces, siempre hay que mirar esta compatibilidad entre los pétreos y las emulsiones asfálticas. A estas emulsiones asfálticas también hay que hacerle ciertos ensayos de laboratorio. Se le hacen viscosidad furor, ensayos de residuo por evaporación, sedimentación, pH, residuo por destilación, y al asfalto residual se le hace ensayo de punto de blandamiento, flotabilidad, ductilidad y solubilidad. A los asfaltos, cementos asfálticos, también hay que hacerle unos ensayos. Ensayo de penetración, punto de blandamiento, susceptibilidad térmica como índice de penetración, viscosidad absoluta 60 grados centígrados, ductilidad, contenido de parafinas y punto de inflamación. ¿Ok? Y tenemos pues las especificaciones técnicas en la tabla 411 para las emulsiones asfálticas. Y estas son las emulsiones asfálticas más utilizadas para carretera. La viscosidad, estabilidad, ensayo de destilación, tamizado, rotura, demulsividad, carga de partículas, pH, entre otros. Lo otro son los asfaltos líquidos. Es otro producto bituminoso que vamos a encontrar. Estos asfaltos líquidos también se llaman asfaltos rebajados. O también se llaman asfaltos tipo cutback. Son lo mismo. Ya hablamos de estos asfaltos líquidos cuando tenemos cemento asfáltico y lo derretimos o diluimos con un solvente, generalmente solvente de petróleos, gasolina, benzina, etc. Entonces, dependiendo del tipo de diluyente que utilizamos, ese diluyente derrite el cemento asfáltico, pero se va a evaporar. Dependiendo de la evaporación, vamos a tener también unos tipos de asfaltos líquidos. Estos asfaltos líquidos están regidos en Colombia por la norma 416 del 2013. Y tenemos los asfaltos líquidos de curado rápido, o Rapid Curing, RC, cuando derretimos el cemento asfáltico con un solvente de rápida evaporación o de rápido curado. ¿Sí? En este caso, la gasolina. Tenemos los asfaltos líquidos MC, que es Medium Curing, o cementos asfálticos líquidos de curado medio, en donde el solvente que se utiliza es el querosene. Y tenemos los asfaltos SC, o Short Curing, asfaltos rebajados de curado lento, en donde ese cemento asfáltico lo derretimos con un diluyente
de muy baja volatilidad, por ejemplo, los aceites pesados. Adicionalmente a estas letras se les antepone un número, se les coloca un número. Ese número que se les coloca nos indica la viscosidad cinemática de ese asfalto. Recuerden que la viscosidad cinemática es aquella que se hace a 135 grados centígrados para ver el comportamiento de ese producto asfáltico en los procesos de preparación con las mezclas asfálticas. Entonces, se mide la viscosidad cinemática en centistocks. ¿Quién me dice que es un centistocks? ¿Qué es un centistock, chicos? Un milímetro al cuadrado por segundo. ¿Ok? De acuerdo con eso, entonces tenemos en Colombia asfaltos líquidos RC 30, RC 70, RC 250, RC 800 y RC 3000. ¿Qué significa eso? Que tenemos RC 30, es un asfalto líquido o asfalto cutback o asfalto rebajado que tiene 30 centistocks de viscosidad cinemática. Aquí tenemos unos 70 que tiene 70 centistocks, 250, 800 y 300. De estos que tenemos aquí de Rapid Curing, ¿cuál es el más líquido y cuál es el más espeso? Díganme, chicos. El más líquido es el de 30. Correcto. El más líquido es el de 30 y el 3000 es el más espeso. ¿Ok? Estos son los más utilizados. Entonces, en conclusión, ¿qué es un RC250? Cuando hablamos de un RC250, nos referimos a un asfalto líquido donde el cemento asfáltico se diluyó con gasolina y tiene 250 centistocks de viscosidad cinemática. ¿Ok? Es decir, no es ni tan fluido ni tampoco tan espeso. También en Colombia utilizamos los MC70. ¿Qué es un MC70? Es un asfalto líquido en donde el cemento asfáltico se diluyó con querosene de 70 centistocks de viscosidad cinemática. ¿Ok? Y estos son los más utilizados en Colombia. También estos asfaltos líquidos hay que hacerle ensayos de viscosidad cinemática a 135 grados centígrados, ensayo de Cyborg-Furol, ensayo de destilación y ensayo de punto de ignición o de inflamación en copa abierta de Cleveland. Usos de estos productos asfálticos que hemos visto hasta ahora. Primero, estos productos se utilizan en el riego de imprimación. Recordemos que el riego de imprimación es cuando echamos un producto asfáltico sobre una base granular para encima colocarle o pegarle una carpeta, es decir, es como un corboncito. Para los riegos de imprimación, que está regido para el NUMIN BIAS 420, utilizamos MC30. ¿Qué es un MC30? MC30 es un asfalto líquido de curado medio de 30 centistocks de viscosidad cinemática. Nótese que es bastante líquido, ¿cierto? ¿Qué es un CRL0?
Una emulsión asfáltica catiónica. Sí, Una va bien. emulsión asfáltica. Hablamos de CRL0, de una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta, de una viscosidad prácticamente muy baja o nula. ¿Ok? 0. CRL1 es una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo 1, es decir, de una viscosidad ni muy alta ni muy baja. ¿Ok? Tenemos los riegos de liga. Recordemos que el riego de liga es cuando echamos un asfalto líquido o emulsión asfáltica o un producto asfáltico sobre una carpeta asfáltica y encima le echamos otra carpeta asfáltica para adherirla o pegarla. Esta está regida por el norma INVIA 421 y tenemos que utilizamos la CRR1, que es una CRR1. Emulsión asfáltica catiónica Emulsión asfáltica de rotura rápida. rompimiento rápido de alta viscosidad. Correcto. Tenemos una CRR1, que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, tipo 1, que tiene una viscosidad baja, pero no tan baja. La tipo 2, que tiene una viscosidad alta. ¿Qué es una CRR1M? Emulsión asfáltica. Una emulsión con cemento asfáltica de rodamiento rápido, de baja viscosidad y es con cemento asfáltico modificado. Podemos decir que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo 1, es decir, que tiene una viscosidad media tendiente a baja, en donde el cemento asfáltico utilizado es un cemento asfáltico modificado. ¿Ok? Y está la CRRM2. Para riego negro, llamamos riego negro cuando aplicamos asfálticos sobre pavimentos viejos o pavimentos existentes, ¿sí? Y lo cubrimos con esa emulsión asfáltica, o cuando colocamos emulsión asfáltica sobre cunetas o sobre taludes. Ahí utilizamos emulsiones asfálticas tipo CRR1, tipo CRR2 y tipo CRL1. Riego antipolvo consiste en la aplicación de un ligante asfáltico sobre una superficie que me genera muchas polvaredas. Por ejemplo, un afirmado, una vía destapada con mucho polvo, se puede tratar con riego antipolvo, que es cuando aplicamos emulsión asfáltica tipo CRR1 o CRL1 sobre un afirmado, básicamente para controlar esos polvos. Tenemos riego de curado, regido por el norma INVIA 422, cuando echamos productos asfálticos o ligantes asfálticos sobre alguna estabilización de suelo cemento. ¿Sí? Puede ser sobre una base estabilizada con cemento para controlar el efecto del curado y para retardar la evaporación del agua de la mezcla en las primeras horas. Para ello utilizamos un CRR tipo 1, que es una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo 1 o de mediana viscosidad. Tenemos los riegos de sellado, que es una mezcla de arena con asfalto, básicamente para sello de fisuras que encontramos en los pavimentos flexibles. Y ahí encontramos los tipos CRR1 y CRR2. Podemos utilizarlas para esos riegos de sellado. Los otros son los asfaltos modificados. Hablamos de asfaltos modificados cuando cogemos un cemento asfáltico y le agregamos un aditivo, llamémoslo así. Ese aditivo generalmente son polímeros que me cambian el comportamiento de ese asfalto, es decir, me cambian la reología de ese asfalto y me mejoran de cierta manera las propiedades de ese asfalto. ¿Qué propiedades podemos cambiar
en esos cementos asfálticos agregándoles estos modificadores. Podemos disminuirle la susceptibilidad térmica, es decir, que aguanten más frío o que esos cementos asfálticos soporten más calor. Podemos disminuir la susceptibilidad térmica, perdón, bajo las condiciones de carga, es decir, podemos hacerlo más resistentes al tránsito. Podemos aumentar la resistencia a la deformación permanente y a la rotura en un campo más amplio de temperaturas, aumentarle que soporten más rangos de temperatura, más rangos de tensiones y más rangos de aplicaciones, de tiempos de aplicaciones de carga del tránsito. Y podemos mejorar la adherencia con los agregados pétreos. ¿Ok? Entonces, los polímeros normalmente que utilizamos para estos asfaltos pueden ser los termoendurecibles o los termoplásticos. Normalmente utilizamos polímeros del tipo termoplásticos, tipo copolímeros, que son aquellos descendientes del PVC o cloruro de polivinilo, o los elastómeros, que son los que más se utilizan. Estos polímeros tipos elastómeros, tenemos los SBR, que son aquellos conformados por composiciones de estireno butadieno. Tenemos los EBA, que son los etileno acetato de vinilo. Y tenemos los SBS, que son los estireno butadienos estirenos. Y también los cauchos, por ejemplo, desechos de polvo de llantas. En muchos casos también utilizan desechos de bolsas de plástico, entre otros. De estos, los más utilizados son los SBR y los SBS. Y en tercera manera, los cauchos. Y posteriormente los EBA. Y ya llegamos a las mezclas asfálticas. ¿Ok? Entonces ya entramos desde lo más elemental. Hemos manejando toda la tecnología del asfalto, productos asfálticos, las funciones, y ya llegamos a las mezclas asfálticas. Cuando hablamos de mezclas asfálticas, nos referimos a una mezcla entre cemento asfáltico, sea normalizado o modificado, con agregados pétreos. Hablamos de agregados pétreos, agregados gruesos, agregados finos y agregados más pequeños, incluso hasta polvo. Agregamos de agregados gruesos, aquellos que están por el tamil número 4, llamamos agregados finos, aquellos que están entre el tamil número 4 y el tamil número 200, y agregamos y llamamos llenante mineral o filler, aquel material que está por debajo del rango del tamil número 200. ¿Ok? Dependiendo de la dosificación de todos estos elementos que les acabo de mencionar, vamos a tener diferentes tipos de mezclas asfálticas. Tenemos los suelos estabilizados con asfalto, los tratamientos superficiales, las mezclas abiertas en frío, las mezclas abiertas en caliente, las mezclas densas en frío, tenemos las lechadas asfálticas o las slurry and seal, tenemos los concretos asfálticos o mezclas densas en caliente, tenemos las mezclas asfálticas drenantes y tenemos las mezclas discontinuas. De estas, por favor, váyanse a la especificación técnica y saquen el resumen del artículo 400 y 450 que se refiere a los concretos asfálticos o mezclas continuas en caliente o mezclas densas en caliente. Ok, entonces saquen ese resumen en Word, o si lo tienen impreso mucho mejor. Por el momento dejemos ahí, no les quito más tiempo. Entonces saquen ese resumen del artículo 450 de las especificaciones técnicas 2013. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, ¿Tienen alguna ingeniero. pregunta? Dime. ¿No? No, señor, está todo claro. Ok, otra pregunta, muchachos. Podemos verlo. Las especificaciones técnicas. 400 y 450. Chicos, podemos vernos el lunes, así sea una hora. Por mí no hay Chicos, problema. Ingeniero, ¿a qué hora?
No hay problema, Profe, en la porque yo mañana. tengo clases desde las 6 hasta las 8. ¿Tienes No, clase pero de el qué? lunes festivo. ¿El lunes es festivo? Ah, bueno, listo, el lunes festivo. Sí. Veámonos de 6 de la mañana a 7, ¿les parece? O en la tarde, Listo, profe. o en la tarde, bueno, veámonos el lunes a las 6 de la mañana. ¿Listo? En la tarde no, profe, en la tarde no puedo. Es un compromiso familiar o yo. Ah, bueno. En la mañana sí. Listo, listo. Bueno, listo. Entonces, veámonos el lunes a las 6 de la mañana, ¿ok? Listo, ingeniero. Por favor, Ok, profe. por favor, alguien ponga en el grupo clase el lunes a las 6 de la mañana. Les agradezco. Listo, Listo. ingeniero. Listo, Bueno, ingeniero. nos vemos un fin de semana